Hola, ¿qué tal? Vamos a solucionar el inconveniente cuando quieren abrir el archivo de audio con extensión M4A en Audacity. Veamos, voy a abrir Audacity, nos vamos a Archivo, Abrir y abrimos el archivo en cuestión. Si quieren aprender cómo instalar el programa Audacity, les dejo el link en la descripción. Bueno, para solucionar este problema tenemos que instalar la biblioteca FFmpeg. Esta permite a Audacity importar y exportar una gama mucho mayor de formatos de audio, incluidos los M4C o AAC, además de los AMR y los WMA, y también importar audio de la mayoría de los archivos de video. Para esto nos vamos a la página oficial de Audacity. Download y pinchamos en Plugins. Nos desplazamos hacia la parte inferior aquí encontramos dos bibliotecas, el codificador Line MP3 y la biblioteca para importar y exportar FFmpeg. La primera viene integrada con Audacity para Windows y Mac. Para los usuarios de Linux, aún deberían descargarla e instalarla el codificador Line MP3. Para descargar e instalar la biblioteca FFmpeg hay dos formas. La primera es la siguiente. Pincha en FFmpeg FAQ. Dependiendo de tu sistema operativo, eligen la correcta. En este caso lo haré para Windows. Pinchamos en instalar FFmpeg. Luego le damos en instalar FFmpeg para Windows. Aquí tienen dos métodos para descargar e instalar FFmpeg. La primera es mediante este archivo ejecutable. Para esto pinchamos en FFmpeg Download. Para versiones de Audacity 2.0.6 o superiores, pinchas aquí. Y para versiones antiguas de 1.3.13 a 2.0.5, descargas estas ya sea el instalador o en archivo comprimido zip. Para saber qué versión tiene su Audacity, se van a Ayuda acerca de Audacity. Aquí observan la versión del Audacity y de acuerdo a esto descargan la versión correcta. Pinchamos en el instalador, luego en guardar.
Para ejecutar el archivo le damos botón derecho, ejecutar como administrador. Le damos los permisos. Aquí eligen el idioma de su preferencia. Aceptar. Siguiente. 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 Y por último le dan en instalar. Si tienen abierto el Audacity, lo reinician. Ahora bien, si el Audacity no lo reconoce automáticamente, lo tienen que hacer manualmente. Eso lo veremos más adelante. En este caso, lo que voy a hacer es utilizando el segundo método. Para esto voy a cancelar la instalación. El segundo método es descargando el archivo comprimido zip. Para esto pinchamos en FFmpeg Download. Luego en este archivo zip, aceptar y esperamos a que termine de descargar. Para descomprimir el archivo zip le damos botón derecho y pinchamos en extraer en. También pueden descargar la biblioteca FFmpeg desde Audacity. Para esto se van a editar, preferencias, bibliotecas. Aquí pueden observar la biblioteca de exportación de Line MP3 que ya viene integrada. Pinchamos en descargar. Eligen el sistema operativo, luego en instalar FFmpeg. Clic aquí y siguen lo anteriormente explicado. Ahora vamos a integrar la biblioteca FFmpeg a Audacity. Pinchamos en ubicar. Si te aparece un mensaje de éxito, indica que Audacity ha detectado automáticamente la biblioteca FFmpeg y te preguntará si deseas detectarlas manualmente. Haces clic en no y luego en aceptar para cerrar las preferencias. Ahora lo que tienes que hacer es lo siguiente. Le das en explorar y ubicamos la carpeta donde hemos descomprimido anteriormente el archivo zip. Abrimos la carpeta y ejecutamos este archivo. Le damos doble clic, luego en aceptar. Como puedes observar, la versión de la biblioteca FFmpeg ahora se muestra. En el caso de que ésta no se muestre, es posible que hayas instalado las bibliotecas incorrectas. Lo que tienes que hacer es volver a descargar para obtener la biblioteca correcta para tu sistema operativo.
También puedes ir a ayuda, diagnósticos, mostrar registro. Como puedes observar, aquí me aparece el path de la carpeta ffmpg. Cerramos. Hecho todo esto, vamos a abrir nuevamente el archivo en cuestión. Como pueden observar, ya Audacity puede leer este archivo. Bueno amigos, hasta aquí con este video. No olviden de suscribirse, darle like, compartan el video, comenten y por supuesto visiten mi canal. Nos vemos.